Primero, mi eterna gratitud al coronel Luis Castro, lo considero un amigo personal, ha sido una decisión extremadamente dura, como ya me ha tocado tomar, y espero no me toque tomar de aquí al 24 de mayo, pero si se presenta la necesidad, tendré que tomar, eso es gobernar, ¿no? Y algunas veces duelen esas decisiones, pero son necesarias. Pero ahora que el general Castro nos sirve de referencia, porque hasta hace poco era el general de Correa, el preferido de Correa, y la oposición lo atacaba por disque apoyar al gobierno. Entonces, ahora que parece que es lo contrario, de acuerdo a ciertos medios de comunicación, bueno, entonces empecemos poniendo en orden las cosas, ¿no? El general Luis Castro fue el que dirigió el rescate del presidente el 30 de septiembre del 2010. ¿Se acuerdan cuántos han dicho, engreídos de la prensa de siempre, que eso fue un show? Bueno, pregúntenle pues si fue un show, si las balas fueron un show. Si yo estaba turisteando pues en el hospital policial, como dijo este mentiroso César Carrión, director del hospital en ese momento. Pregunten. Y si no es verdad, entonces que sepan la prensa, sepa todo el mundo y la prensa que sepa que han estado upando mentirosos. Mentirosos como César Carrión, como Lourdes Tibán, como Fernando Villavicencio, como El Universo. Todavía publica hoy día. Se conoce que Castro fue ascendido en 1995 como coronel, comandó a 250 hombres en el Alto Cenepa. Él fue un héroe del Cenepa, ¿no? No es condecorado, pero sus hombres lo quieren muchísimo por su valor. El 30 de septiembre del 2010 dirigió el operativo que rescató al presidente Rafael Correa del hospital de la policía, donde se había refugiado después de ser agredido en el cuartel Quito. O sea, yo me fui a refugiar y me quedé ahí refugiado. No, señores, estuve retenido contra mi voluntad, cercado, secuestrado. Eso se llama secuestro en español. Y está mintiendo Diario del Universo. Entonces pregúntenle pues al general Castro, en primer lugar, para ajustar cuentas con la historia y poner en orden la historia, si, como dijeron ciertos opositores, por lo cual tuvieron una demanda, porque ellos presentaron una demanda falsa al fiscal, diciendo que todo fue un show, que yo salí del hospital policial a la Universidad Tecnológica Equinoccial a preparar mi supuesto rescate. Pregunten pues si fue un show. Pregunten si fue un supuesto rescate. Pregunten si por mi propia voluntad estaba refugiado en el hospital o estaba cercado y no podía salir, con serias amenazas a mi vida y a todo mi equipo, que permanecía leal frente al presidente, junto al presidente. Pregunten pues si yo estaba turisteando, como dijo este señor César Carrión, que estaba por mi propia voluntad, que jamás he sido retenido. Ahora pregúntenle, por favor, anoten, tuiteros que me están escuchando, mándenles a los medios de comunicación tweet para que pregunten. Y le va a decir al general Castro la verdad. Entonces van a quedar como mentirosos todos estos años esos medios de comunicación y a esa gente que han engreído como César Carrión, como Fernando Villavicencio, como Lourdes Tibán, ¿no? Y ojalá ya se acabe esta pequeñez, esta mala fe de distorsionar cosas tan evidentes, que el 30S todo fue un show, que yo ordené disparar por gusto, que me escapé del hospital para preparar mi supuesto rescate, que nadie me estaba reteniendo, de acuerdo a un mentiroso como César Carrión. Se va a ratificar, son unos mentirosos, y ojalá lo publiquen con todas las letras, si es que algo de ética queda en cierta prensa. Pregúntenle en primer lugar al general Luis Castro, ya que están reproduciendo tan bien sus declaraciones ahora, ¿no? Pregúntenle al 30S, porque él fue el que dirigió el rescate del 30S. Y si todo fue un show, y si yo estaba por mi propia voluntad en el hospital militar, como han sostenido tantos mentirosos con la complicidad de la prensa deshonesta de este país. Eso en primer lugar. Segundo lugar, o sea, el general estuvo afuera con el dolor de mi alma desde que saque esa declaración de un supuesto Consejo de Generales que no hubo. Ahora nos dice que somos nosotros que desconocemos la ley, porque puede haber Consejo General vía internet, vía teléfono. ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿Se imaginan lo que eso significa? ¿No? No hubo tal Consejo General, pero así lo hubiese. O sea, hicieron algo totalmente ilegal, totalmente improcedente. La derecha debe estar complacida. El daño que le está haciendo al país nos está retrasando 30, 40 años. Nuevamente las Fuerzas Armadas como los árbitros de la democracia. Ellos no tienen esas atribuciones constitucionales. Ellos no pueden pasarse al mando civil y dirigirse directamente al pueblo ecuatoriano. Por eso el año pasado, al inicio, tuvimos que destituir también al Comando Conjunto. Esta vez, fíjense que ha actuado el comandante del Ejército. Nadie lo ha respaldado, ni el comandante de la Armada, ni el comandante de la FAE, ni el jefe del Comando Conjunto, porque estaban totalmente equivocados. Se estaban haciendo eco de la payasada de la derecha, del supuesto fraude, ¿no? Y que se estaba dividiendo al país, no se estaba respetando la voluntad popular, y son ellos los garantes de la voluntad popular. Ellos no son garantes de eso. Ellos tienen el rol
¿no?, en elecciones. Primero someterse a las órdenes del Consejo Nacional Electoral y salvaguardar la seguridad y el orden y obedecer al Consejo Nacional Electoral. Entonces que se ubiquen un poco. Qué pena que en el siglo XXI estemos discutiendo estas cosas, pero nos quieren volver al país del pasado. Las Fuerzas Armadas, los árbitros del bien y del mal, los que declaran quiénes son ganadores o perdedores de unas elecciones, los que determinan qué es democracia y qué no. Eso es gravísimo. Ojalá estén contentos por la derecha, eso es el país, eso es lo que nos espera, si gana esta tendencia, volver al pasado. Los árbitros de la democracia y los militares. No, señores, los árbitros de la democracia es el pueblo ecuatoriano, el soberano, a través del Estado de Derecho, sus instituciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el sistema de justicia, los partidos políticos como representantes de la sociedad. Pero no podemos volver al pasado de que son los generales, los árbitros de las elecciones. Deciden qué es y cuál es la voluntad popular, quiénes ganan o pierden elecciones y qué es y qué no es democracia. Es tremendamente grave. Pueblo ecuatoriano, estar muy atento. Es tremendamente grave. Hoy, los que no le importan, aquellos a los que no les importa el país, están contentos. Le crearon otro problema a Correa. A mí no me han creado un problema. Están destruyendo la patria, están destruyendo la institucionalidad, en un Estado de derecho, en una sociedad al mando, donde está al mando un poder civil legítimamente electo en las urnas, donde está en vigencia un Estado de derecho. No son las Fuerzas Armadas pues los árbitros de la democracia, los árbitros de las elecciones. Lo que hizo el general Castro y los generales que lo apoyaron es totalmente ilegal, totalmente ilegítimo, inconstitucional, abusivo. Se excedieron en sus funciones y mientras yo sea presidente no lo voy a permitir. Desde ese momento, lastimosamente, con el dolor de mi alma, el general Luis Castro estaba fuera. Esperé unos días por la situación en que se encontraba el país, donde una derecha que no aceptaba su derrota aplastante en las urnas, ¿no?, generaba violencia, protestas callejeras, etcétera, pero la decisión estaba tomada desde ese instante. Mientras yo sea presidente, no permitiré que ningún grupo armado se atribuya funciones que no las tiene. Eso sería volver al pasado, volver a Latinoamérica de los años 60, 70, de las dictaduras, y eso es inadmisible. Pero pasemos al punto siguiente. O sea, ahora resulta que se ha roto la cadena de custodia. Por favor, pónganse de acuerdo. Recuerden que al principio dijeron que en el padrón había muertos. Confunden votantes con empadronados. Un padrón puede tener fallas, más aún con los registros que teníamos antes. Basta con que ustedes no presenten la partida de función de alguien en el registro civil para que esa persona fallecida no se cuente como fallecida y siga apareciendo en el padrón, que surge del registro civil. Pero otra cosa es si ese muerto vota. Ya podemos comprobar si votó. Acuérdense todo el escándalo que hicieron, ¿se acuerdan? Que hay muertos en el padrón y se pasaron repitiendo eso día y noche y la prensa corrupta de siempre. Bueno, a esos señores de la prensa, que este compañero de Teleamazonas, que no es culpa de él, es un explotado del banquero también, Fidelega. Está Telerama, está, ¿cómo se llama? Los otros, Ecuavisa y toda esa gente, ¿no? La prensa de oposición, el Universo, el Comercio. Bueno, demuestren pues si un muerto votó. Por favor, ya estamos, prohibido olvidar. Ustedes medios públicos deberían recordar aquello del pueblo ecuatoriano, ¿no? Hicieron un escándalo porque había muertos en el padrón. O sea, no hay padrón perfecto. Basta con que no se registre la defunción para que esa persona siga en el padrón. El padrón se cerró a principios de octubre. Mensualmente mueren 6.000 personas en Ecuador. O sea, a febrero teníamos 30.000 muertos en el padrón. La cuestión es si alguno de ellos votó. Entonces recuérdenle, ahora que nos demuestren pues si uno de ellos votó. Primer escándalo que hicieron, ¿no? Y que iba a haber fraude. Bueno, demuéstrenos si un muerto votó. Una cosa es estar en el padrón, otra cosa es ser votante, pero hicieron escándalo con eso, hicieron un show mediático. Por favor, los ecuatorianos que me están escuchando, nuestros tuiteros, la gente honesta que participa en las redes sociales, bombardeen a los medios de comunicación con esta pregunta, demuestren, sobre todo la prensa de oposición, ¿no?, la prensa libre e independiente, demuestren si algún muerto votó, porque eso es lo que insinuaron. Confunden padrón con votante, son dos cosas distintas. Usted en el padrón se le puede pasar a una persona fallecida cuya defunción no está registrada. Otra cosa es que esa persona vote. Demuestren. Primer intento de dañar las elecciones. Segundo intento, el show que hicieron a partir del domingo 19 de febrero y en la semana siguiente,
cuando un irresponsable como Páez, perdedor de las elecciones, decía, aquí están las pruebas del fraude, textualmente, está grabado para la historia. Eran cartillas de capacitación del CNE. Pero eso está más que comprobado. ¿Cuántas veces lo ha publicado en primera página del Comercio, el Universo? Porque algo extremadamente grave. Pasa esto en un país desarrollado. Ese tipo pues no vuelve a participar ni en las elecciones del barrio. Un mentiroso, un irresponsable, aquí no pasa nada. Y tratan de esconder esa irresponsabilidad, esa farsa que se armó. Aquí están las pruebas del fraude. Cartillas de capacitación del CNE. Aquí está un funcionario del CNE robando actas. Era un tipo de creo. Aquí están actas que hemos encontrado en viviendas. Asaltaron a 3 funcionarios, los golpearon, jóvenes funcionarios del CNE que con todas las condiciones de ley llevaban las actas a las juntas provinciales. Entonces, otro show, otra farsa. Pero ya no les dio resultado lo de los muertos, ya no le dio resultado lo de las actas de capacitación, ahora que se ha roto la cadena de custodia. Yo llamé al general Luis Castro a conversar después de ese comunicado. Le dije, ¿qué pasa? Bueno, él estaba convencido que algo estaba sucediendo. O sea, si insinúa que al romperse el proceso, ya la cadena de custodia, se introdujeron actas adulteradas para cambiar el resultado electoral, ¿para qué había que demorarse tanto? Pues sí, estaba todo hecho. O sea, hay contradicción, son cosas excluyentes. No tiene sentido. Pero ya no le resulta un cuento, vienen al otro cuento y ahora traen otro cuento, ¿no? Entonces él estaba convencido que la espera del CNE era porque algo raro estaba pasando. Y me dijo esto, de que se había roto la cadena de custodia. Ese momento llamé a Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, se lo puso en altavoz y le desvirtió todas las acusaciones que había hecho el general Castro. No es verdad. Y si fuera verdad, tiene que devolvernos plata por las Fuerzas Armadas, porque el contrato es para la cadena de custodia. Entonces ya vamos a revisar el convenio, para ver si nos devuelven plata, porque se les paga a las Fuerzas Armadas para que custodien el material electoral. Entonces, si han incumplido el convenio, van a tener que devolver plata. O sea, ellos mismos se están inculpando. O sea, no tiene sentido lo que se está diciendo. Primero, que quisieron decir que hay muertos en el padrón, que obviamente los hay, se mueren 6.000 por mes, pero la cuestión es si votaron, ya lo pueden demostrar, díganlo pues si votaron o no. Los invito a Teleamazonas, a Ecoavisa, al Comercio, al Universo, a este Pasquín de la Hora, bueno, eso nadie lo lee, ni el Expreso, ¿no? Si hubo muertos que votaron. Luego, aquí están las pruebas del fraude, cartillas de capacitación. Ahora que se rompió la cadena de custodia, si se rompió la cadena de custodia, ¿qué había que esperar? Pues ya estaban las actas, porque eso es lo que quieren insinuar, ya estaban las actas adulteradas, entonces ¿para qué esperar tanto? No tiene sentido, ¿no? Y es falso que se rompió la cadena de custodia. Y también dicen, las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces son las encargadas de velar por el proceso. Están equivocados, ubíquense, están totalmente equivocados. Compañeros militares, soldados, la tropa, generales, oficiales, están equivocados. Ustedes no son los encargados de velar por la pureza del proceso. Esas son las instancias civiles. Ustedes están a las órdenes, de acuerdo a la ley y la Constitución, del Consejo Nacional Electoral. Son los encargados de la seguridad y el orden durante elecciones. Pero no los árbitros de la calidad del proceso, de la transparencia. Lucho Castro se ha permitido hasta cuestionar al ministro de Defensa por enviar un tuit. ¿Qué le importa? O sea, ¿qué tiene que él estar juzgando al ministro de Defensa por enviar un tuit? Está totalmente equivocado. Para mí le digo, estoy profundamente triste, para mí es una decisión muy dura y una profunda decepción, porque sé la valía como soldado de Luis Castro, pero tiene rezagos de una mentalidad de hace 30, 40 años. Y le pido al señor ministro de Defensa por qué manda un tuit. ¿Qué le importa? ¿Acaso los militares tienen que juzgar al ministro civil? Que lo juzgue la sociedad, la oposición política, los ciudadanos en las urnas, pero no un general que debe estar subordinado al mando civil, que no es deliberante. Y esto no es por gusto, es base en la democracia, porque el pueblo les otorga el uso legal de las armas, tienen armas en el cinto, en la cintura, pero eso implica la responsabilidad y la restricción de no ser deliberantes, sino de ser subordinados a ese poder civil. ¿Ya? Pero todo eso hemos tenido que aguantar en estos días. Cierta prensa aplaude, cierta oposición aplaude, y es un gran mal que le están haciendo, no a Rafael Correa, yo me voy el 24 de mayo, al país. Supóngase que ellos ganan el 2 de abril, que no van a ganar. Entonces, van a tener militares que se irían directamente a los ciudadanos, que juzguen al ministro si es que envía un tuit. Ese es el país que quieren. Un poquito más de responsabilidad.
y a reaccionar, pueblo ecuatoriano, a apoyar, así estén en la derecha, en la izquierda, a favor o en contra del gobierno, apoyar estas causas, porque no es por un gobierno, es por los fundamentos mismos del Estado de Derecho, a no dar marcha atrás. Lo que ha pasado es inadmisible. El general Castro, con mucho dolor, fue quien me rescató el 30 de septiembre, quien dirigió el operativo, ha sido jefe de seguridad de Carondelet, un gran profesional, ¿no? Yo le tengo mi gratitud eterna, independientemente de lo que pase, pero lamentablemente él estuvo afuera desde que sacó ese comunicado absolutamente ilegal, inconstitucional, fuera de sus funciones, inadmisible en una sociedad democrática.